Una ola de pánico recorre el valle. Las ardillas se refugian precipitadamente en sus madrigueras subterráneas. Los ciervos huyen en una carrera desesperada y los castores se zambullen en un instante en la seguridad de las aguas. El puma, ese cazador implacable y fantasmal, hace una entrada espectacular en escena, listo para reafirmar su dominio en la cima de la cadena alimenticia. Desde las cimas vertiginosas, el águila calva, cual monarca alado, escudriña el horizonte con su mirada penetrante, observando atentamente a su presa hasta el momento propicio de su ataque fulminante. Simultáneamente, el oso negro, una bestia sombría y temible, despierta de su largo letargo invernal con la firme intención de poner fin a un ayuno que ha durado varios meses. Al amparo de la noche, los murciélagos, dueños indiscutibles de las tinieblas, toman posesión del cielo del valle, ofreciendo un ballet aéreo único y misterioso. Mientras tanto, el coyote, ese hábil depredador nocturno, se mueve como una sombra escurridiza en la más profunda oscuridad. Bienvenidos a Yosemite, donde palpita la efervescente vida salvaje de este imperio animal que permanece virgen. Aquí, las montañas rocosas parecen rozar la bóveda celeste. Los bosques milenarios de secuoyas gigantes se alzan como una barrera natural infranqueable, y los ríos, en su curso irreverente, hienden el granito ancestral para seguir su cauce inmutable. En Yosemite, la madre naturaleza traza una línea sutil y magnífica entre la realidad y la imaginación. En este verdadero paraíso terrenal, las cascadas parecen caer directamente del cielo. Los colosales árboles llenan el horizonte hasta donde alcanza la vista, y una niebla diáfana se apodera del valle, moviéndose con la gracia espectral de un fantasma. En un ecosistema tan impresionante por su grandeza como delicado por su funcionamiento, cada especie juega un papel absolutamente determinante para el mantenimiento del majestuoso equilibrio del hábitat. Los castores, verdaderos ingenieros de la naturaleza, modelan biomas enteros gracias a sus elaboradas presas. Las ardillas, con su memoria a veces defectuosa, olvidan miles de semillas enterradas que con el tiempo se convertirán en árboles imponentes y llenos de vida. Mientras que las mariposas monarca, al polinizar incansablemente las flores, garantizan la salud y la perennidad del ecosistema. Cada especie, por ínfima que sea, representa una pieza esencial de este majestuoso rompecabezas que llamamos Yosemite, un oasis salvaje donde todos los animales podrían vivir en paz y armonía. Al menos ese sería el caso sin la presencia de los implacables depredadores que rigen con puño de hierro la vida en este valle. Oculto en el corazón de la exuberante vegetación, esperando pacientemente la oportunidad de abalanzarse sobre un pica desprevenido, el zorro rojo prepara meticulosamente su emboscada. Perfectamente inmóvil, atenazado por el hambre, pero con una paciencia a toda prueba, este pequeño y a la vez experimentado asesino no dejará escapar al más mínimo roedor que se atreva a cruzarse en su camino. Tras su largo descanso invernal, el feroz oso negro no está dispuesto a soportar más hambre y devorará absolutamente todo lo que se interponga en su camino. Su gigantesco tamaño y su agresividad latente
lo convierten en uno de los superdepredadores de este reino animal regido por los carnívoros. Pero ni siquiera esta bestia negra y poderosa es capaz de escapar del amo y señor indiscutible del valle. El león de montaña, o puma, acecha con el mayor sigilo a todas las especies de este vasto ecosistema, sembrando el terror con su simple mordisco sin discriminación alguna. Nadie, absolutamente nadie, está a salvo de figurar en el menú de este feroz carnívoro que domina cada rincón del vasto Yosemite, desde las montañas de granito que se elevan a más de 1 kilómetro de altura hasta los densos bosques de las laderas occidentales. El Parque Nacional de Yosemite se extiende sobre una majestuosa región de más de 3.000 kilómetros cuadrados, enclavado en el corazón de la imponente cordillera de la Sierra Nevada, en el lejano oeste americano. De un origen geológico tortuoso que se remonta a más de 10 millones de años, la formación de Yosemite es el resultado de una batalla silenciosa pero intensa entre inmensas formaciones rocosas de granito y los incesantes embates de las condiciones climáticas. Millones de años de erosión de esta roca masiva han esculpido estos profundos valles, estos vertiginosos cañones y estas colinas infinitas. Alrededor de estas colosales montañas de granito, la naturaleza aparece en todo su esplendor, expresándose a través de innumerables biomas que desafían la realidad y nos llevan a preguntarnos si todavía estamos en el planeta Tierra. En las tierras altas, a más de 3.000 metros de altitud, las zonas alpinas crean paisajes impresionantes, llenos de lagos glaciares de aguas cristalinas, picos escarpados y verdes praderas de altitud. En la zona más meridional de este reino natural aparecen densos bosques de secuoyas gigantes, algunos de los cuales superan los 80 metros de altura, creando una barrera natural inexpugnable que protege la retaguardia de este majestuoso ecosistema. Muchos de estos venerables árboles tienen más de 2.000 años. En el corazón de Yosemite se alza el imponente valle, rodeado por paredes de granito y atravesado por el generoso río Merced, exuberantes praderas y bosques interiores. Es simplemente una de las mayores obras de arte jamás creadas por la madre naturaleza, un lugar donde la vida brota con un vigor exuberante en cada rincón. Ante un paraíso tan generoso, innumerables especies salvajes encuentran refugio en este singular ecosistema. Los diversos biomas de Yosemite albergan más de 90 especies de mamíferos, casi 300 especies de aves, 22 de reptiles, 12 especies de anfibios y hasta una docena de especies de peces de agua dulce. Ante tal desborde de abundancia, los todopoderosos amos de la cadena alimenticia no pierden un instante en acechar a un sinnúmero de presas. Yosemite es probablemente uno de los mejores lugares del mundo para ser un depredador formidable. Y si alguien es perfectamente consciente de ello, es el feroz lince rojo. Oculto en la vegetación, el lince acecha a su presa, perfectamente inmóvil. Observando fijamente lo que está a punto de convertirse en su cena, este gato salvaje demuestra que una de sus mayores virtudes es una paciencia infinita. Con un peso cercano a los 14 kilogramos y una longitud de 1 metro, el lince puede no ser uno de los depredadores más grandes del mundo, pero compensa sus dimensiones compactas con unas habilidades de cazador prodigiosas, así como una ferocidad absolutamente implacable. Su denso pelaje con tonos marrones
grises y blancos, hace que casi desaparezca en la espesa vegetación de este vibrante ecosistema. Este salvaje y calculador asesino puede incluso pasar horas acosando a su presa sin que ésta sospeche ni por un instante que sus días están contados. Para matar a sus presas, el lince utiliza su juego de garras retráctiles de hasta 2 centímetros de largo. Estas son como afiladas cuchillas que se clavan directamente en el cuerpo de sus aterrorizadas víctimas. Para dar el golpe de gracia, este gato decididamente no domesticado también suele emplear su poderosa mordida. Con largos y afilados dientes, el felino puede desgarrar la carne de sus presas con una facilidad tan impresionante como aterradora. Como todo felino que se precie, el lince basa sus estrategias de caza en emboscadas rápidas que sorprenden a sus presas en cuestión de segundos. Utilizando su visión de extraordinaria agudeza, este voraz carnívoro es capaz de detectar incluso a pequeños roedores a cientos de metros de distancia. Asimismo, sus orejas puntiagudas, lejos de ser puramente decorativas, le confieren un oído de notable finura que le permite escuchar el más mínimo crujido en este silencioso valle. Con su presa ya en el radar, el lince, en modo caza, avanza lentamente a través de los matorrales sin delatar el más mínimo signo de su presencia. Como un experimentado estratega, este felino espera pacientemente el momento oportuno para lanzar su ataque. Dado que perder una presa es un lujo que no puede permitirse, el más mínimo movimiento debe ser fríamente calculado. Tras una exhaustiva espera, el gato ve su oportunidad y, en un abrir y cerrar de ojos, se abalanza sobre su presa. Gracias a sus poderosas patas, el lince puede saltar hasta 8 metros de largo y elevarse unos 2 metros en el aire. Estas habilidades acrobáticas hacen que prácticamente ninguna presa pueda escapar de sus fugaces ataques. Asimismo, si la presa escapa de la primera emboscada, este pequeño tigre no tiene ningún problema en realizar rápidas persecuciones. Alcanzando velocidades de hasta 48 kilómetros por hora, el resultado será inevitablemente el mismo. Ante la inmensa diversidad de especies salvajes que pueblan Yosemite, el lince no se limita a reservar su ferocidad para unas pocas y posee una dieta bastante variada que incluye ciervos, liebres, zorros, pavos, ardillas, ratones e incluso peces. Porque sí, este cazador todoterreno es también un excelente nadador. Dado su tamaño compacto, generalmente tiende a preferir presas más modestas. A menudo, con una liebre o unos cuantos roedores, logra cubrir sus necesidades alimenticias del día. Tras una caza exitosa, el lince suele buscar un lugar cómodo para descansar. Casi siempre, grietas entre las rocas o un denso matorral serán un sitio más que perfecto para echar una siesta. Por supuesto, la seguridad y el fácil acceso que ofrecen los árboles, siendo un trepador nato, tampoco lo convierten en una mala opción de refugio. Como buen felino, es capaz de dormir un gran número de horas al día. Cuando las bajas temperaturas se hacen sentir en Yosemite, es común encontrar al lince acurrucado plácidamente, con su cola enrollada alrededor del cuerpo, lo que le aporta unos grados extra de calor. Tras un sueño reparador, el lince rojo suele estirarse y dedicar buena parte de su tiempo a su aseo. Lamer cada zona de su cuerpo forma parte de una buena rutina de cuidado de su pelaje. Aunque la mayoría de los linces viven en completa soledad, a veces los machos jóvenes forman grupos de caza en los que colaboran para obtener su alimento diario. Si bien a veces pueden mostrarse sociales, estos felinos no siempre son tan amables con sus congéneres. Especialmente cuando los recursos escasean o hay una hembra en juego,
los machos pueden volverse bastante caprichosos y pueden surgir importantes altercados. En estas peleas, los gruñidos, zarpazos y mordiscos son la prueba de que la riña va en serio, aunque es raro que uno de los gatos acabe gravemente herido. Teniendo un comportamiento esquivo, lo más común es que estos ermitaños se eviten entre sí. Una fascinante demostración de que incluso dentro del mundo salvaje existen almas solitarias. Dejando de lado toda esa ferocidad y dominio que el lince salvaje ejerce sobre los pequeños mamíferos y roedores, ni siquiera este eficaz cazador está a salvo de convertirse en el alimento de otra fiera. En Yosemite, la madre naturaleza es implacable y a la vez justa. Así, de la misma manera que las pequeñas liebres y ratones huyen despavoridos del lince, el lince rojo siente el miedo en persona cuando un coyote más robusto se acerca a su territorio. Dada su desventaja en tamaño y fuerza, el lince, ahora del lado de la presa, debe tomar medidas para evitar formar parte de la dieta de este feroz cánido. Por lo general, las altas ramas de los árboles son el refugio ideal para escapar de este perro salvaje. Pero como la comida no llegará por sí sola, el lince debe tarde o temprano abandonar su refugio. Cuando está a la intemperie, el felino permanece alerta ante la aparición de un coyote hambriento. Esos mismos agudos sentidos de la vista y el oído que le permiten llevar su letal mordisco hasta sus presas son los que lo protegen de un trágico final a manos de una cruel bestia que se encuentra por encima de él en la diversa cadena alimentaria de Yosemite. Mientras el lince se pierde en la densa vegetación, continuando con su vida esquiva y solitaria, a lo lejos, desde las alturas, donde la niebla se disipa para revelar un imponente paisaje, el águila calva observa la inmensidad del valle. Desplegando una envergadura que puede alcanzar los 2 metros, y luciendo un plumaje marrón oscuro que contrasta con una cabeza de un blanco resplandeciente que le confiere ese aspecto de calva, esta ave es un fiel reflejo de toda la majestuosidad que rodea a las criaturas salvajes de Yosemite. El águila calva se eleva en un vuelo único a través de las montañas rocosas, como un vigilante guardián de los cielos y un símbolo de la libertad que la madre naturaleza ha otorgado a los habitantes de este oasis. Teniendo la infinidad de los cielos a su disposición, esta ave recorre largas distancias con sus imponentes alas abiertas, dejándose llevar grácilmente por las corrientes de aire. Si el aspecto del águila calva es impresionante para algunos, para otros, esta hermosa ave no es más que un cruel depredador con cientos, si no miles, de víctimas en su haber. Sus grandes y afiladas garras, así como su pico ganchudo, son solo un indicio de la dieta decididamente no vegetariana de este hábil cazador de los cielos. Con más de la mitad de su alimentación compuesta por pescado fresco, esta águila marina no tarda en presentarse en los numerosos ríos que, contra toda lógica, atraviesan este masivo valle. Las habilidades de caza de esta ave son, en pocas palabras, inigualables. Con una visión de una agudeza excepcional, el águila calva es capaz de detectar pequeños peces bajo el agua, incluso volando a cientos de metros de altura. Dada la gran cantidad de truchas y salmones que pueblan estas aguas, el ave no tarda en divisar a su presa y comenzar su jornada de pesca. Precipitándose en picado a más de 100 km/h, se dirige directamente hacia su objetivo en un ataque calculado al milímetro. Con la ayuda de sus afiladas garras,
ni el más resbaladizo de los peces puede escapar a una muerte inminente. Tras capturar un pez, el ave se posa en una rama alta, donde podrá saborear tranquilamente su festín recién pescado. Aunque es capaz de sumergirse durante estos rápidos ataques, a menudo prefiere capturar solo los peces que se encuentran en la superficie para mantener su plumaje seco. Sorprendentemente, al igual que el feroz lince, esta ave marina es capaz de nadar. Sin embargo, cuando las temperaturas en Yosemite son peligrosamente bajas, algunas águilas pueden sufrir de hipotermia. Pero como formidable ave de presa, el águila calva no limita su dieta a los nutritivos peces. Especies como conejos, liebres, serpientes y lagartos también deben tener cuidado de no caer entre sus feroces garras. Incluso otras aves como patos y grullas pueden ser incluidas en cualquier momento en el menú de este implacable asesino volador. Aunque generalmente caza en solitario, a veces varios individuos forman una especie de grupo de caza, especialmente cuando se trata de presas de tamaño considerable. Aquí es común ver estrategias de distracción donde un ave atrae la atención de la presa mientras otra ataca por la espalda. Dejando de lado este comportamiento hasta cierto punto social, las águilas calvas no siempre se muestran tan cooperativas. A veces, tras la captura de una voluptuosa presa, la envidia se apodera de los individuos cercanos que, sin invitación, se presentan para reclamar su parte. El águila cazadora intenta entonces escapar para no tener que compartir, pero al transportar una pesada carga, los carroñeros suelen lograr llevarse una buena parte del festín. Además de deslumbrar con su vuelo, esta ave rompe el opresivo silencio del valle. Con un amplio repertorio de vocalizaciones, el águila delimita su territorio, emite llamadas de alarma y, por supuesto, inicia el cortejo. A través de vuelos acrobáticos, la pareja se lanza en picado y entrelaza sus alas para sellar su unión. Las águilas calvas forman lazos de por vida, y cuando para siempre puede significar hasta 30 años, más vale elegir bien a la pareja. Por supuesto, para mantener una vida de pareja tan larga, un buen hogar es esencial. Tratándose de dos gigantescas aves de presa, su nido es monumental. Puede alcanzar 2,5 metros de ancho y 6 metros de profundidad, dimensiones dignas de su grandeza. Una vez que el nido está listo, la hembra pone 3 pequeños huevos. La pareja participa activamente en su cuidado. Tras unos 35 días de incubación, ocurre el milagro de la vida. El cuidado parental no ha terminado. Estos orgullosos padres deberán velar por la alimentación y la seguridad de sus polluelos. En unos 3 meses, estas jóvenes águilas podrán abrir sus alas y surcar los cielos del salvaje Yosemite. Del mismo modo que la pareja de águilas calvas trabaja eficazmente en la construcción de su hogar, en el fondo del valle, donde convergen infinitos arroyos,
los ingenieros de la naturaleza se afanan en los preparativos para el invierno. Para los castores, la única forma de sobrevivir en este ecosistema salvaje es el trabajo duro. Por eso, meses antes de que el paisaje se congele, estos diligentes mamíferos comienzan las renovaciones de su cómoda madriguera y constituyen su reserva de alimento. Gracias a sus habilidades como constructores y a la infinidad de árboles disponibles, los castores pueden erigir verdaderos complejos para toda la colonia. Cuando comienza el otoño, es mejor no acercarse al hábitat de estos roedores, ya que los árboles son talados en masa. La madre naturaleza ha dotado a estos mamíferos de una sierra muy eficaz en forma de 2 pares de afilados incisivos. Como estos dientes prominentes no dejan de crecer, los castores se ven obligados a roer madera para desgastarlos. En pocos minutos, un castor puede talar troncos de varios centímetros de grosor. Al no ser particularmente fuertes, estos roedores arrastran los troncos hasta el agua y dejan que la flotabilidad haga el resto del trabajo. Gracias a sus prodigiosas habilidades como nadadores, utilizando su cola aplanada como timón, dirigen los troncos. Para construir sus famosas presas, los castores pueden talar cientos de árboles. Estos diques controlan el nivel de sus estanques y limpian el agua. Las presas son también el lugar perfecto para esconder su despensa invernal. Si las imponentes presas son una verdadera obra de ingeniería, el genio de estos roedores se revela en la construcción de sus madrigueras. Son refugios subterráneos, a menudo con una entrada bajo el agua, donde los castores planean pasar los largos meses de invierno. Lejos de escatimar en gastos, construyen auténticos complejos con varios túneles, cámaras e incluso conductos de ventilación. Resuelto el problema del refugio, los mamíferos saben que uno de los mayores desafíos del invierno es la comida. Por eso, la búsqueda de provisiones es otra de sus prioridades. Como herbívoros ejemplares, los castores recolectan hasta la última hoja, ramita o corteza. Sabiendo que cada pequeño trozo de hierba valdrá su peso en oro, estos roedores no pierden el tiempo. El sitio ideal para almacenar la despensa es cerca de una de las entradas de la madriguera o bajo el agua, en la base de una presa. Con una buena reserva de comida y su madriguera renovada, los castores pueden pasar los días previos al invierno ganando un poco de peso. Parte del éxito de la supervivencia de estos mamíferos reside en el trabajo en equipo. Viviendo en grupos familiares de no más de 8 individuos, estos roedores son expertos en supervivencia. El grupo está compuesto por una pareja reproductora y sus crías. Cuando no están trabajando, se acicalan mutuamente para proteger su espeso pelaje. Utilizan sus garras y dientes para peinarse. Otros de sus pasatiempos son los juegos de lucha y persecución. Los juegos en el agua son también una parte importante de sus interacciones sociales. Uno de sus juegos favoritos consiste en golpear el agua con la cola, creando ondulaciones.
Por supuesto, incluso después de haber trabajado duro, no todo es diversión. Viviendo en medio de un ecosistema lleno de depredadores, los castores deben permanecer atentos. Cuando no pesas más de 14 kilogramos, no inspiras el respeto de osos, linces o pumas. Por eso, al avistar un depredador, la colonia se refugia en su segura madriguera. Al igual que las águilas calvas, estos mamíferos semiacuáticos tienen un variado dialecto de vocalizaciones para comunicarse. Mediante gemidos, silbidos y gruñidos, pueden señalar la presencia de amenazas o el deseo de jugar. Precisamente, uno de sus múltiples depredadores es un pequeño cánido de pelaje rojo que los acecha desde las sombras. Cuando el zorro rojo salvaje está de caza, es mejor que todos los mamíferos de tamaño pequeño y mediano huyan, porque no podrán esconderse. Con una mordida afilada, garras agudas y una agilidad inigualable, el zorro rojo personifica la pesadilla de cientos de pequeños roedores a través del delicado ecosistema de Yosemite. Vagando hambriento en medio de los bosques de coníferas, este cánido ataca a cualquier herbívoro que se cruce en su camino. Dado su pequeño tamaño, entre 3 y 14 kilogramos, la mayor parte de su dieta se basa en pequeños mamíferos, siendo los roedores sus favoritos. Cuando caza, este perro salvaje sabe que el sigilo es su mejor baza. Con su brillante pelaje rojo, debe esforzarse el doble para no llamar la atención. A la hora de la caza, el zorro rojo se esconde en la vegetación, paciente y hambriento, esperando percibir el más mínimo signo de una presa. Dada su reputación de exterminador, en cuanto sale en busca, miles de roedores se esconden. Sin embargo, esto no es un problema para este astuto zorro. Con su prodigioso oído, puede escuchar el más tímido chirrido de un ratón, incluso bajo tierra. Al descubrir el escondite de su presa, este hábil cazador no tardará en matarla con su temible mordida. Pero comiendo hasta 1 kilogramo de carne al día, un pequeño roedor no es suficiente. El zorro debe buscar algo más sustancioso. Es ahí donde este pequeño depredador demuestra su capacidad de adaptación, ampliando su dieta a marmotas, mapaches, puercoespines, reptiles e incluso insectos. Pero eso no es todo. Aunque la mayor parte de su dieta es a base de carne, el zorro rojo es omnívoro, comiendo frutas, hierbas y tubérculos cuando la austeridad aprieta. Aunque la mayoría de las veces los zorros salvajes muestran su lado de supervivientes, estos cánidos a veces revelan una cara mucho más despiadada. De hecho, estos depredadores suelen ser los autores de actos de matanza excedente, es decir, matan un número increíblemente alto de presas que nunca podrían devorar. Estos crímenes salvajes exterminan poblaciones enteras de topillos, hámsters, jerbos, ardillas e incluso algunas aves. Al ver praderas sembradas de cadáveres de pequeñas presas, es fácil adivinar al culpable.
Un caso particular es su relación con los topos. Aunque no aprecian su carne, es frecuente que los capturen para llevarlos como juguetes a sus crías, en un atroz juego donde el inofensivo topo inevitablemente acabará pereciendo. Parece que, como una especie de castigo, la madre naturaleza ha colocado al diminuto zorro rojo en el punto de mira de un depredador que lo supera ampliamente en ferocidad. Para el puma, acabar con la vida de un zorro rojo es tan fácil como asestarle un zarpazo en la cabeza. Dada su clara inferioridad física, este cánido, al ver al león de montaña, debe huir de inmediato si no quiere pasar de depredador a presa. Sabiendo que no tendría ninguna oportunidad en un combate cuerpo a cuerpo, el zorro hace todo lo posible por mantenerse fuera del alcance del felino. Gracias a su fino olfato, a menudo logra percibir la llegada del depredador y opta por esconderse en su madriguera o en densos matorrales. Sin embargo, el peligro no solo proviene del león de montaña. Desde las alturas, la majestuosa águila real puede avistar al pequeño cánido a kilómetros de distancia y no dejará escapar una presa tan generosa. Precipitándose en picado, es solo cuestión de tiempo antes de que este infalible cazador acabe despedazando al zorro, en lo que parece ser una venganza de la vida salvaje. Mientras el águila real se da un festín, en las praderas alpinas se desarrolla un feroz combate entre dos imponentes ciervos mulos de más de 100 kilogramos. Utilizando sus grandes astas como armas, estos colosos ungulados se disputan el derecho a aparearse con una hembra. En un combate que puede durar horas, cada contendiente empuja con todas sus fuerzas. Tras una lucha sin cuartel, uno de los machos acaba cediendo, otorgando a su rival el derecho a procrear. Tras su victoria, el ciervo emitirá una serie de bramidos que atraerán a la hembra. Aunque el macho derrotado debe tolerar ver a su adversario apropiarse de las hembras, la buena noticia es que durante la temporada de celo, las ciervas se aparean con varios machos. Las ciervas que no hayan quedado preñadas entrarán de nuevo en celo aproximadamente un mes más tarde. Pudiendo durar la gestación hasta 200 días, todavía queda mucho tiempo para que los cervatillos vean la luz. Por el momento, la cierva debe continuar con su rutina. Terminada la tumultuosa temporada de apareamiento, durante la cual los machos eligen no comer, estos herbívoros se proponen recuperar todo el peso perdido. La dieta del ciervo mulo se adapta a todo: arbustos, hierbas, líquenes y frutas. Dado que una presa de hasta 90 kilogramos de carne fresca es el sueño de muchos depredadores, los ciervos mulos deben ser cautelosos. Con coyotes y pumas pisándoles los talones, el más mínimo error se paga con la vida. Con su discreto pelaje pardo grisáceo, los ciervos esperan pasar desapercibidos. Su andar lento y tranquilo les ayuda a atraer la menor atención posible. Sus sentidos del oído y el olfato juegan un papel central. En cuanto detecta el más mínimo indicio de un depredador, el ciervo huye. Con sus esbeltas patas,
Pueden alcanzar velocidades de hasta 72 km por hora. Cuando un depredador persigue a un ciervo, este suele utilizar saltos de rebote con sus 4 patas. Esta demostración de agilidad es una clara señal de que no vale la pena perseguir a una presa tan formidable. Si los ciervos adultos escapan de la mayoría de los depredadores, los jóvenes no tienen tanta suerte, a menos que su robusta madre de más de 90 kilogramos se encuentre cerca. Tras el parto, la cierva mantiene a su cría escondida, visitándola solo para amamantarla. Sin embargo, siempre permanece cerca. Aunque las hembras no tienen astas, nada impedirá que una cierva agresiva proteja a su prole, embistiendo y lanzando potentes patadas. Es capaz incluso de hacer huir a linces y coyotes. Una vez que el joven puede ponerse en pie, comienza a descubrir el ecosistema, siempre acompañado de su madre, quien le enseñará a sobrevivir. Una de las primeras lecciones será probablemente no cruzarse en el camino de una bestia oscura y gigante de más de 200 kilogramos. Marchando lentamente a través de la densa vegetación, el oso negro recorre los espesos bosques de abetos en busca de comida. Aunque su alimentación se basa en un 80% en raíces, bulbos y tubérculos, la tierna carne de un cervatillo es una tentación a la que no puede resistirse. Tras pasar meses bajo tierra, este feroz mamífero emerge hambriento, buscando literalmente cualquier cosa que pueda llevarse a la boca. Dado que al final de su larga hibernación, el ecosistema apenas se está recuperando del invierno, la oferta de comida es limitada, por lo que busca incluso bajo las piedras. Utilizando sus afiladas garras, el oso excava en busca de brotes jóvenes. Estos, además de ser una fuente de alimento disponible casi todo el año, aportan importantes nutrientes. Tras un largo ayuno, el mamífero puede perder enormes cantidades de grasa y músculo. Una buena fuente de alimento son los cadáveres de las víctimas del invierno. Con el deshielo, la nieve retrocede y deja al descubierto decenas de cadáveres, convirtiendo al oso negro en un carroñero ocasional. Aunque lleven semanas muertos, la carne permanece fresca gracias a las bajas temperaturas. Tras haberse llevado por fin algo a la boca, este mamífero negro puede descansar, y el lugar perfecto para ello son las cómodas ramas de los árboles. El oso negro es un trepador excepcional, capaz de subir a esbeltos árboles en cuestión de segundos. Ya en la comodidad de las alturas, el oso negro se relaja acicalándose el pelaje, que a veces puede ser de color marrón claro, negro azulado o incluso gris. Para mantener su denso pelaje limpio, este gigante pasa horas dándose largos baños de lengua. Para limpiar las zonas inaccesibles, se frota contra los árboles. Si hay un arroyo cerca, el oso no dudará en sumergirse en él para un refrescante baño.
Además de ser un trepador nato, este mamífero es un nadador envidiable. Si se topa con un pez, no dudará en incluirlo en su dieta. Todo cuenta para recuperar su desmesurado tamaño de antes del invierno. Mientras los osos machos pueden centrarse en la alimentación, para algunas hembras la vida no es tan sencilla. Mientras los machos estaban en letargo, las hembras preñadas han dado a luz a sus océdnos. Estos pequeños, de menos de 400 gramos, necesitarán el minucioso cuidado de la osa, que los amamantará bajo tierra. Tras semanas sin ver la luz, con la llegada de la primavera, los océdnos salen de su madriguera y descubren un mundo lleno de vida. Siendo crías indefensas, no es recomendable que exploren solos. Aunque depredadores como los coyotes o los pumas estarían encantados de devorar un océdno, el enemigo más temible suele venir de su propia especie. Los grandes machos de oso negro ven a los océdnos como una presa fácil. Por supuesto, a la hembra no le hará mucha gracia. Con su instinto de madre sobreprotectora, se lanzará sobre cualquier macho que ataque a sus crías, siendo capaz incluso de dar la vida por ellos. Si la mayoría de las veces los machos renuncian, pueden producirse feroces enfrentamientos. Afortunadamente, estas peleas suelen ser pasajeras. Con los océdnos de vuelta en la seguridad de la madriguera, el sol comienza a ocultarse y la naturaleza se prepara para uno de los espectáculos más impresionantes. Si el día está lleno de vida, la noche no se queda atrás. Cuando la oscuridad se apodera del valle, algunas criaturas salen de su escondite. Al amparo de la luna, miles de murciélagos emergen de las rocas, cuevas y árboles para tomar posesión de los cielos de Yosemite. Este paraíso natural alberga hasta 17 especies diferentes de estos mamíferos voladores. Desde el pequeño murciélago pardo hasta el gran murciélago mastín del oeste, la diversidad es abundante. En cuanto el sol cede el paso a la luna, estos pequeños voladores salen a buscar comida. Las especies de Yosemite tienen una dieta basada en insectos y frutas, por lo que los mamíferos no tienen que temer a un vampiro. Para encontrar insectos o frutas, los murciélagos utilizan su radar biológico. Al emitir pulsos ultrasónicos, crean una imagen sonora de su entorno. Aunque se los cree ciegos, ninguna especie es completamente ciega, pero su visión es cuestionable. En cambio, con un sistema de geolocalización tan preciso, pueden localizar pequeñas termitas, mosquitos o polillas. Teniendo un apetito insaciable, cada mamífero puede comer hasta el doble de su propio peso en una sola noche.
Por lo tanto, pasarán varias horas surcando los cielos del valle. Aunque estas jornadas nocturnas son una carrera contrarreloj antes de que el sol vuelva a aparecer, los murciélagos no pueden permitirse descuidarse. La noticia de miles de mamíferos voladores ha atraído a oídos indeseados y los depredadores no tardan en presentarse. Dado que estas enormes cantidades de murciélagos son un festín, innumerables carnívoros esperan su oportunidad. El lince es uno de ellos, trasnochando para esperar este espectáculo donde cualquier murciélago imprudente que vuele bajo o caiga al suelo se convertirá en parte de su dieta. Otro carnívoro atento es el zorro gris, que, en cuanto ve a uno de estos mamíferos en el suelo, le dará una muerte inmediata. Dadas sus alas largas y delgadas y sus patas débiles, a los murciélagos les cuesta despegar de superficies planas. Esto hace que, cuando tienen accidentes, reemprender el vuelo sea un desafío y acaben convirtiéndose en un tentempié de medianoche. Pero ni siquiera en vuelo están a salvo. Para los búhos, estas colonias de murciélagos son un regalo de la madre naturaleza. En cuestión de segundos, un murciélago indefenso acaba en las garras de un ave hambrienta. Con la mayor parte de la colonia con el estómago lleno y el sol acercándose, los murciélagos regresan a sus refugios. El calor del día puede sobrecalentar sus diminutos cuerpos. Otra razón de su apatía por el día es que si de noche los depredadores son muchos, de día su número es abismal. Incluso al llegar a sus refugios, los murciélagos no pueden bajar la guardia. A veces, intrusos como mapaches o serpientes se cuelan en ellos y sorprenden a estos cansados frugívoros. Con el amanecer, la mayor parte de la vida salvaje reanuda su actividad. Mientras los murciélagos pueden por fin descansar, las ardillas salen de sus madrigueras en busca de una suculenta bellota. Con un peso de unos 300 gramos y una longitud de 30 centímetros, las ardillas forman parte de esos diminutos habitantes salvajes que se hacen un hueco en medio de la ajetreada vida animal de Yosemite. Uno de los secretos de estos pequeños roedores para prosperar es su gran capacidad de adaptación. Contra todas las adversidades, las ardillas disfrutan de una vida relativamente cómoda. Una de sus medidas de supervivencia reside en su dieta. Perfecto ejemplo de una especie omnívora. Son capaces de comer cualquier cosa que encuentren. Desde delicias como frutos secos, semillas y bayas, pasando por alimentos más sencillos como hojas y raíces, hasta festines ricos en proteínas como gusanos, huevos o escarabajos.
Mientras que los murciélagos utilizan su radar, las ardillas prefieren su sensible olfato. Olfateando el suelo, encuentran suculentos aperitivos. Uno de los mejores hallazgos quizás sean unas nueces frescas. La pequeña ardilla las almacenará inmediatamente en sus grandes mejillas para transportarlas hasta su hogar. Dada la variedad de especies de ardillas en Yosemite, es posible encontrarlas por doquier, desde grandes colonias de 20 mamíferos viviendo en complejas madrigueras hasta individuos solitarios que habitan en el interior de un árbol. Al igual que los castores, al acercarse el invierno, recolectan una importante despensa. Cada valla o brizna de hierba cuenta. Tras aprovechar las frescas horas de la mañana para recolectar, toman un merecido descanso. Es común ver a la ardilla descansando, acurrucada en su nido. Aunque es una trabajadora incansable, aprecia un buen descanso, durmiendo hasta 15 horas al día. Tras una siesta, saldrá de nuevo para aumentar sus reservas. Con el invierno acercándose, Yosemite no es un lugar para holgazanear. Dado que su apariencia de roedor indefenso no resulta intimidante, en cada expedición, las ardillas deben mantenerse alerta. Del mismo modo que ellas buscan comida, los depredadores también están hambrientos. La lista de carnívoros que estarían encantados de devorar a una ardilla es prácticamente infinita. Desde el águila calva hasta el lince pasando por el zorro rojo, ninguno rechazará a un pequeño roedor. Sin embargo, las ardillas no se dejarán devorar sin luchar. Utilizando su aguda visión, detectan el más mínimo movimiento. Gracias a sus ojos a los lados, poseen un amplio campo de visión. Su sofisticado oído les permite escuchar cualquier sonido sospechoso. Conscientes de su falta de ferocidad, huyen corriendo. Pueden correr hasta a 32 kilómetros por hora. Para superar los obstáculos, utilizan su tupida cola como contrapeso. Si se ven acorraladas, la ardilla sacará a relucir sus habilidades de trepadora. Al acercarse el invierno, comienzan a devorar su despensa. Algunas ardillas acumulan reservas tan copiosas que ni siquiera necesitan hibernar. Mientras la pequeña ardilla ofrece una tierna escena, en lo más profundo de los matorrales, el feroz león de montaña está a punto de demostrar toda su ferocidad. Para el puma, estos actos de extrema violencia son su día a día, erigiéndose como el superdepredador de Yosemite. Con un peso de hasta 100 kilogramos, una longitud de casi 3 metros y un cuerpo robusto, este felino es el prototipo perfecto de depredador. Morir bajo su mordisco es el mayor temor de todas las especies del valle. Con afilados caninos de hasta 4 centímetros y una fuerza de casi 6.200 kilopascales, su mordida puede triturar huesos.
La madre naturaleza lo ha dotado de garras retráctiles de 5 centímetros. El puma puede saltar hasta 5 metros en horizontal y más de 4 metros en vertical, ideal para su caza de emboscada. Aunque pueden matar muflones, conejos o marmotas, su presa predilecta es el ciervo mulo. Si el puma es una máquina de matar, el ciervo no se convertirá en su presa sin luchar. Escondido en la vegetación, el león de montaña pasa desapercibido. Es raro avistarlo sin que esté inmerso en una cacería. A pesar de su tamaño colosal y su cuerpo robusto, el puma es un maestro del sigilo. Por lo general, la víctima perfecta son ciervos distraídos o pequeños mamíferos. De un momento a otro, el felino encuentra su oportunidad y de un salto sorprendente cae sobre su presa, sometiéndola con sus garras y rematando la caza con su temible mordida. Para las presas pequeñas, basta con un zarpazo bien asestado. Algunas presas más voluminosas, como los muflones de las rocosas o los ciervos rojos, requerirán más esfuerzo. Las necesidades nutricionales del puma son de unos 7 kilogramos de carne al día. Cuando caza presas más grandes, come lo que puede y abandona el resto, prefiriendo la carne fresca. Quizás sea un lujo que puede permitirse al ser el único asesino en la cima. A pesar de su crueldad, este felino disfruta de su tiempo libre. Tras la salvajada, el puma descansa en un lugar cómodo. Otro de sus pasatiempos es tomar el sol, lo que le permite relajarse, mantener su cuerpo caliente y absorber vitamina D. Mientras toma el sol, se acicala el pelaje con la lengua y las garras. Salvo en la temporada de apareamiento, el puma es un perfecto asocial. Cada felino puede dominar extensiones de hasta 100 kilómetros cuadrados. Para delimitar sus dominios, marcan su territorio con orina, heces y marcas en los árboles. A menudo, mientras ningún puma invada el territorio de otro, el valle permanece en paz. El problema surge cuando la escasez de presas se instala. Los enfrentamientos entre pumas se encuentran entre los más crueles. La violencia está más que garantizada. Al encontrarse, cada depredador muestra su ferocidad gruñendo y enseñando los dientes. Es el presagio de un duelo salvaje. Cuando los intentos de disuasión fracasan, los felinos se lanzan el uno sobre el otro. Aquí, los zarpazos en la cara y los mordiscos en el cuello son moneda corriente. En estos altercados, a veces uno de los felinos resulta gravemente herido. Si bien el combate no dura mucho,
Cada segundo se lucha con ferocidad. Tras unos cuantos asaltos, uno de los pumas retrocede y acepta la derrota. Para expresar su rendición, adoptará una postura de sumisión. Tras esta debacle, el felino derrotado evitará futuros conflictos y se retirará, llevándose algunas heridas de recuerdo. Mientras los pumas luchan a muerte por cada centímetro de su territorio, otras especies solo ven el ecosistema como una parada en el camino. Para las mariposas monarca, Yosemite representa uno de los muchos lugares que visitarán, huyendo del invierno. Mientras las poblaciones de la costa este realizan una travesía más larga hacia México, las colonias del oeste prefieren las costas californianas, lo que las obliga a hacer una parada momentánea en el valle. Con hermosas alas naranjas y líneas negras, estos insectos expresan toda la biodiversidad del ecosistema. Si bien la migración de la costa oeste no es tan abismal, no está exenta de desafíos. La abundancia de flores en primavera y verano en Yosemite es un festín infinito. Cada flor proporciona una dosis de néctar para continuar su camino. Las principales plantas de las que se alimentan son la lila silvestre, la vara de oro, el cardo o el algodoncillo. Esta última es también el lugar perfecto para poner sus huevos. Si encuentran algodoncillo, las monarcas pueden prolongar su estancia. La gestación de estas pequeñas anaranjadas es una de las más fascinantes del mundo animal. A lo largo del periodo de reproducción, cada mariposa pone cientos de huevos en las hojas de algodoncillo. Estos huevos eclosionarán en solo 5 días, dando a luz a una oruga hambrienta que se alimentará de la misma planta. Con el estómago lleno, la oruga pasa a una etapa de crisálida, donde pasará hasta 15 días antes de convertirse en una resplandeciente mariposa adulta. Pocos días después de su nacimiento, la joven mariposa deberá emprender su viaje hacia la costa californiana. Antes de partir, pueden disfrutar un poco más de las flores de Yosemite. El paso de las mariposas monarca es vital para la polinización. Estas voladoras son un reflejo de la salud de los biomas. Al igual que las monarcas encuentran una fuente de alimento casi ilimitada, al situarse en lo más bajo de la cadena alimentaria, las especies que las ven como fuente de alimento son numerosas. Desde arañas hasta ratones, pasando por libélulas, todos tomarán su parte. Durante su ciclo de gestación, los huevos pueden ser presa de hormigas, chinches y avispas. Gracias a su alimentación basada en el algodoncillo, una planta tóxica, pueden protegerse de algunos enemigos. Cuando, por ejemplo, un pájaro devora una mariposa monarca,
La toxina acumulada puede causarle vómitos o incluso la muerte. Desafortunadamente, no todos sus depredadores son sensibles a esta toxina. Tras esta escala, las mariposas continuarán su camino. En el viaje de regreso, no olvidarán la hospitalidad de este valle. Aunque estén amenazados por una infinidad de depredadores, la madre naturaleza, en una muestra de piedad, no ha puesto a las mariposas monarca en el punto de mira de uno de los asesinos más feroces. Incluso los zorros y los linces huyen de la mordida del coyote salvaje. Con un peso de 20 kilogramos y una longitud de 1,5 metros, este cánido es uno de esos depredadores que no da tregua. Ardillas, marmotas, conejos, liebres, ciervos y aves están en el punto de mira de este implacable perro. Capaz de vivir en diversas zonas, el territorio del coyote se extiende desde los cálidos valles hasta las zonas alpinas. Gracias a su pelaje pardo grisáceo, pasa desapercibido. Si bien algunos cánidos se agrupan, la mayoría prefiere llevar una vida solitaria. Aunque parece ser un carnívoro estricto, este mamífero es omnívoro, deleitándose incluso con jugosas bayas. En un contraste sin precedentes, este cánido despedaza ciervos rojos mientras degusta hojas de cedro blanco. Por supuesto, siempre preferirá una dieta carnívora. Mientras los grupos familiares planifican elaboradas estrategias, los perros solitarios se basan en emboscadas. A diferencia de los felinos, los coyotes utilizan sus garras para cavar y alcanzar las madrigueras de los roedores. En cuestión de segundos pueden realizar incursiones sorpresa. Del mismo modo que imponen su ferocidad sobre los pequeños roedores, los coyotes no perdonan a las aves imprudentes. Dando saltos de hasta 4 metros de altura, atrapan de un solo golpe con su hábil mordida a cualquier ave. Aunque estas cacerías son sorprendentes, los mayores actos de ferocidad del coyote se manifiestan cuando su objetivo son mamíferos como los ciervos. Aquí, escondido entre los arbustos, el cánido espera el momento indicado. A menudo, gracias a su sigilo, se acerca a escasos metros de su presa, que no podrá más que sucumbir. Aunque está acostumbrado a ataques rápidos, si es necesario, el coyote puede emprender rápidas persecuciones, alcanzando los 60 km por hora. Ningún ciervo o zorro puede escapar de él. La ferocidad del coyote lo lleva a ser la pesadilla incluso de un gran oso negro. La relación de estas bestias con los coyotes es una lucha de poder. Los osos matarán a las crías de los cánidos, mientras que en tiempos de escasez, los coyotes ven en estos grandes mamíferos una fuente de alimento.
Aunque día tras día el coyote se erige como verdugo, de vez en cuando un puma le recuerda que no es el rey absoluto. Y en un acto de dominio, el león de montaña acaba con uno de estos perros entre sus fauces. Aunque es una escena cruda, es la naturaleza en su máxima expresión y la representación de la ley del más apto. Desafortunadamente, existe un depredador responsable del 30% de las muertes de coyotes en Yosemite: el ser humano. Debido a la caza ilegal, los accidentes de tráfico y la ingestión de basura, unos 60 de estos cánidos mueren cada año. Pero el coyote no es la única especie afectada. Para los osos negros, la fragmentación de su hábitat y el deterioro del ecosistema son una amenaza. Se estima que el 90% de los osos negros que consumen alimentos humanos mueren antes de los 10 años, un tercio de su esperanza de vida. Ni siquiera el todopoderoso puma está exento. Aunque la caza de este felino está prohibida, eso no detiene a los cazadores ilegales. Hoy en día se estima que el número de pumas en Yosemite asciende a solo un centenar, haciendo sonar la alarma sobre su preservación. Sin la presencia de depredadores como el león de montaña, el coyote o el zorro rojo, el equilibrio de este ecosistema podría verse comprometido. Por eso, Yosemite necesita nuestra ayuda. Con una mayor concienciación y una práctica sostenible del turismo, este paraíso puede continuar siendo un santuario para la vida salvaje. ¿Les han fascinado las historias de la vida salvaje del majestuoso Yosemite? Entonces hagan clic en el botón Me gusta y comenten cuál ha sido su especie salvaje favorita. Además, si desean apoyar la preservación de la fauna de este paraíso terrenal, pueden compartir el video con sus amigos. No olviden hacer clic en la campana de notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos videos. Sin más preámbulos, nos reencontraremos la próxima vez con más relatos de vidas salvajes.